Y nos queda la última parte con este criador, además destacado de puras sangres del Uruguay. El Pepo Matos ha sido históricamente un raidista que logró momentos espectaculares a nivel de las pruebas federadas allá por la década del 90, cuando tenía de jockey a Julio Jorge, que fue uno de los mejores que ha tenido la historia del turf del país, uno de los mejores que ha pasado por Maroñas y que después se vino a correr raid. Después de ese pasaje tan exitoso del Pepo Matos por el raidismo, se ha dedicado a las carreras en Maroñas y ha tenido también resultados impresionantes, como uno de los aras que más ha ganado para los pocos años que tiene, justamente participando de esas altas pruebas, distinguidas competencias del turf. Pero ahora, avanzando con la temática, nos vamos hasta la discusión de la planta de celulosa, ese gran proyecto de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, con un grupo que está contra la instalación de ese proyecto que sería el principal del gobierno de Tabaré Vázquez en este segundo periodo de presidencia. La discusión, Baqueta, en el fondo es política, pero lo raro es que quienes encabezan los movimientos contra UPM2 vienen todos de ese origen izquierdista, ¿no? Bueno, yo, digamos, reconocidamente fui de izquierda, incluso participé en la fundación del Frente Amplio, pero yo creo que de esa izquierda hoy queda muy poco. Para mí, hoy en día en el Uruguay, esa distinción entre izquierda y derecha no tiene. Pero usted no me había dicho a quién votaba y yo ya me imaginé solo con escucharlo hablar, a quién había votado cuando joven. Y los otros uno los mira y se da cuenta que también los que andan con usted, la cabeza de los grupos son de ese origen. No, eso no es así. O sea, nosotros tenemos compañeros en el movimiento por un Uruguay sustentable de todos los partidos. ¿Los cabecillas? No, los cabecillas, ¿no? Se podemos mencionar el compañero Viñas, Raúl Viñas, que es más visible en los medios que nosotros. Es un ex capitán de la Fuerza Aérea, nunca estuvo en la izquierda. Nosotros cuando el tema minero trabajamos, en aquel momento no era senadora, con Carlos Aviaga, que era una dirigente del Partido Nacional en La Valleja. O sea, no, estos movimientos, repito... Por ejemplo, Sartú, que es otro de los que voceros tiene la contra de UPM, viene de ahí. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que esto lo que refuerza es lo que te decía al principio. Hoy la distinción entre izquierda y derecha no tiene sentido. Y la temática ambiental atraviesa a todos los partidos. Si hoy te fijas tú lo que va a ser esta campaña electoral, esta próxima campaña electoral, en cada partido hay un sector ecologista o ambientalista. Eso es una novedad en los partidos de este país. Y eso es porque de alguna manera la población está tomando conciencia de la importancia de los temas ambientales y entonces los partidos se dan cuenta que tienen que contemplar de alguna manera esa expresión. Usted hablaba de ecología, contaminación en definitiva. La planta en sí ya es un drama, ¿no? Por más que tampoco la mayoría de los uruguayos tengamos dominio de la temática. Bueno, pero acá hay una cosa muy fuerte y muy sencilla de entender. Se está pretendiendo instalar una planta de celulosa con doble capacidad de producción que las que están instaladas ya sobre el río Uruguay en Fray Ventos y en la desembocadura allí en Conchillas, en Colonia, con el doble de capacidad de producción, sobre el río Negro, en la mitad del trayecto del río Negro, cuando por una parte el río Negro, ya por mediciones oficiales, la Dinama viene haciéndolas desde hace casi 10 años, el río Negro está altamente contaminado, tiene en las estadísticas de las mediciones hechas un promedio de 4 o 5 veces superando la norma admisible de los componentes tóxicos que tiene. Y una planta de celulosa de estas dimensiones, lo único que va a hacer es agravar eso. Para dar algunas cifras sacadas del proyecto en sí, una planta de celulosa como esta toma del río todos los días 136 millones de litros de agua. Para dar una idea, porque uno no puede imaginar, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, eso es el consumo diario de una población de 1.000 millones
de habitantes, de 1 millón de habitantes. La población de 1 millón de habitantes, tomando el estándar de la OCDE de que cada persona consume 130 litros de agua por día, esta planta va a consumir lo equivalente a 1 millón de personas por día. Y va a devolver al río, pero ya no como agua, sino como un efluente con componentes químicos y orgánicos, 105 millones de litros de efluente. Ese efluente, aunque tiene un tratamiento previo, no tiene un tratamiento definitivo y aporta al río nuevos elementos químicos tóxicos, como el fósforo principalmente, que es el que genera las floraciones de cianobacterias que hoy están llegando en el trayecto hasta la costa oceánica de nuestro país. Entonces, es un despropósito técnico, yo lo considero que es un despropósito técnico, pretender instalar esta planta de celulosa en ese lugar. O sea, eso es un impacto que no se justifica, porque por último hasta podrían ampliar, como ha ocurrido en otras plantas de celulosa en Brasil, que yo conozco, pueden ampliar la planta que tienen en Fraiventos y la capacidad del río Uruguay es 10 veces el caudal del Río Negro. No tiene, el Río Negro, esto la empresa lo ha tenido que reconocer. Nosotros hemos hecho este planteo, la Dinama le requirió información adicional a UPM y UPM tuvo que reconocer que en épocas de sequía esa planta en el Río Negro la van a tener que parar, porque el Río Negro, aún usando el embalse de Rincón del Bonete, no va a tener capacidad de abastecer el consumo de esta planta. Entonces por eso yo esto lo califico en un despropósito técnico. Y si eso se lleva a cabo, va a ser un impacto tremendo sobre el Río Negro y las poblaciones que vienen después, porque también han dicho, no, está un poco después de Paso de los Toros, aguas abajo. Bueno, pero después aguas abajo viene Mercedes, viene la ciudad de Mercedes, que es una ciudad muy, muy grande. No es histórico, es único. En una sola tarde, en un solo remate y de un solo criador, más de 200 criollos PI salen a la venta. Walter Hugo Abelinda larga a la pista 205 criollos PI de las cortaderas de Andrés Iglesias por entrega de campo. Son destacados por morfología y funcionalidad 40 yeguas de andar, 60 yeguas de manada, 100 potras, 5 padrillos. Sábado 27 de abril en la Rural de Florida desde las 14 horas. Consulte por preoferta que viene con 4% de descuento y cuatriciclo de regalo. 12 cuotas en dólares por Banco República y 18 con Visa. wha.com.uy. Transmisión en vivo por Campo TV y nuestro sitio web. Este verano pasalo en Piriápolis. Cerros, playas y los mejores servicios. Hotel Tamariz. Una atención personalizada a pocos pasos de la playa.